Buenas, ¿qué tal? El día de hoy voy a exponer tres puntos o tres temas relevantes respecto a la práctica calificada 4 para el curso de Estadística 3. Vamos a empezar rápidamente y de manera clara, primero con el diseño experimental anidado. Para este caso vamos a ver algunos supuestos rápidamente. Primero la definición conceptual y bueno, aquí versa sobre un diseño anidado cuando los niveles de un factor B son particulares y únicos para un nivel específico A. Vamos a ver que, por ejemplo, aquí vamos a tener el factor A o el factor A normalmente le vamos a denominar factor padre y el factor B le vamos a denominar factor hijo. Pero ¿qué pasa? Que un factor B para cada padre no va a ser el mismo para cada uno de ellos, ¿no? Y esto lo vamos a ver un poquito más abajo. Bueno, además, en paralelo, perdón, quiero citar la diferencia fundamental con el factorial cruzado, ya que en un factorial cruzado, el nivel J de B es el mismo para todo A. Es lo que acabo de decir hace un momento, mientras que en el caso del anidado, el factor B está, vamos a ver aquí en esta definición, el nivel J de B no tiene sentido fuera del nivel I de A. Es como les había mencionado, ¿no? El nivel B1, por ejemplo, para A es totalmente diferente que el factor B2 para ese mismo nivel, ¿no? Ahora, el caso de estudio, con factores fijos asumimos que tanto el factor A, la planta de producción para nuestro ejemplo, como el factor B, las líneas de producción específicas de esa planta son fijos. Nos interesan esas plantas y esas líneas en particular y que no son una muestra aleatoria. Bueno, el modelo estadístico es bastante amigable en este caso. Vemos aquí que tenemos la media o la variable de respuesta, la media, el factor, el primer factor, ¿no? Y el factor anidado que está dentro de cada uno de estos niveles o factores padres, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? También vemos aquí las restricciones y, bueno, los efectos que tienen, los supuestos. La descomposición de la varianza también ya la asumimos de esta forma. Suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados del nivel, el padre, vamos a decirlo así, el anidado y la suma de error, ¿no? De suma de cuadrados del error. Bueno, eso está aquí también. Vemos algunas características adicionales. Vamos a pasar rápido vamos a pasar de esta forma, perdón, a, a cómo se computan los resultados para la suma de cuadrados en este caso y también para la suma de cuadrados del factor anidado, ¿no? En este caso, como bien vemos aquí, suma de cuadrados de B dentro de A, ¿no? Estas son las fórmulas súper simples, sin hacer sumas y restas nada más. Y también vamos aquí alternativamente que la suma de cuadrados de los subtotales menos A, ¿no? También que los grados de libertad son igual, o es igual a A por B menos 1. Los cuadrados medios sabemos que es básicamente y en esencia ser el cociente, ¿no? Está aquí, pero la definición formal está aquí, en esta primera parte, mientras que en esta, las que estadísticamente utilizamos para hacer las comparaciones, ¿no? El ejemplo de tabla no es súper simple, como se pueden dar cuenta, padre, los hijos y el error. Entonces, vamos a pasar rápidamente a ver aquí una simulación de este caso en Streamlit. Y para eso, bueno, nada más tengo que ejecutar el modelo que había preparado para este caso. Vamos a ver. Bien, entonces vamos a esperar a que corra aquí el servidor con la simulación. Y vamos a ver aquí lo que les había mencionado, ¿no? Bueno, podemos jugar aquí con los parámetros del factor, bueno, niveles anidados y las réplicas para cada caso, pero lo que quiero enfocarme aquí es, bueno, previamente a esto también los supuestos, el diagnóstico, tanto normalidad, homocedasticidad e independencia se van a cumplir. Estamos simulando para nuestro ejemplo, como había mencionado aquí en el paper, que era el caso para una planta de producción que elige líneas de producción diferentes, ¿no? Entonces,
para cada nivel de, como está aquí, para cada línea de producción distinta, podemos relacionarla con una planta de producción en específico, pero las líneas de producción no son las mismas, ¿no? Entonces, estamos utilizando este modelo, este diseño experimental anidado. Vemos aquí la visualización jerárquica, perdón, los estadísticos descriptivos de medias, la tabla ANOVA, tal cual se calcula, como acabamos de ver en la parte teórica, el factor A y el factor anidado, mediante el p-valor, nos están resultando no significativos, es decir, hay diferencias dentro del factor anidado, que es lo que queremos saber, ¿no? Si influye una u otra línea de producción dentro de la planta. Y bueno, los diagnósticos de supuestos que ya mencioné, las pruebas de comparación múltiples, para este caso estamos utilizando Tukey. Bueno, aquí está la comparación medias entre los factores o los padres. Vemos que para este caso y para este caso también se rechaza la hipótesis inicial, ¿no? Y para el caso de las comparaciones dentro de los factores o los anidados, también estamos haciendo las debidas comparaciones, ¿no? Con esto estamos demostrando que las líneas de producción sí tienen, bueno, influencia en este caso para la planta de producción, pues será uno A2 o A3, ¿no? En este caso. Ahora podemos, como les dije, variar eso, pero con esto y con este ejemplo bastante simple, entre comillas, podemos ver que para este tipo de casos podemos utilizar este modelo de anidados, ¿no? Y aquí están los elementos, bueno, para este caso, en la simulación, ¿no? Y aquí están las réplicas que ya les había puesto, los residuos y todo eso, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a ver otro modelo. Para este caso, también se nos citó el tema de parcelas. Bueno, para este caso ya lo habíamos mencionado en una exposición previa y ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el problema de la aleatorización en el diseño de experimentos clásicos, esto lo había mencionado, el principio fundamental es la aleatorización completa de todas las corridas, ¿no? La realidad industrial, normalmente que es donde se enfoca este modelo, en donde varios factores, hay dos tipos de factores, unos difíciles, costosos y lentos de modificar, como se puede especificar aquí claramente, y hay otros donde la sustitución es mucho más sencilla, ¿no? Es bastante simple. Entonces, si la teorizamos completamente, tendríamos que cambiar la temperatura. Para nuestro ejemplo, vamos a utilizar un horno y vamos a ver aquí abajito la estructura, básicamente, pero estamos tratando de, como, como les acababa de mencionar en este caso, el tema de los niveles, ¿no? Para este caso tenemos el nivel uno que representa las parcelas y el 2 a las subparcelas, ¿no? El factor A tiene, bueno, la característica de que es difícil de cambiar, mientras que el factor B no. Es sumamente simple de cambiar. En el caso del nivel uno es la unidad experimental más grande y en el caso del B es la subdivisión de la parcela principal, ¿no? Para este ejemplo, bueno, en este ejemplo vamos a citar un lote entero procesado a una temperatura fija, ¿no? Muestras individuales dentro del lote con distintas fórmulas. Este es nuestro ejemplo y es lo que vamos a tratar en este caso para detallar, ¿no? Como les había mencionado aquí, el tema de la temperatura del horno y para las subparcelas las muestras individuales dentro de ese lote, ¿no? Ahora, importancia del trade-off estadístico y por qué se usa, ¿no? La ventaja en cuanto a ventajas y desventajas. El primero es la eficiencia, ¿no? A diferencia del modelo factorial, ahorra bastante en cuanto a implementación y a costos, sobre todo. Y la desventaja es la precisión diferenciada, ¿no? Al no aleatorizar completamente el factor A, su error experimental puede ser mayor que el error del factor. Consecuencia, las pruebas para el factor A son menos potentes y cuesta más detectar efectos significativos que para el factor B. Eso es lo que normalmente tratamos de
de demostrar, y en el caso del ejemplo anterior acerca de los helicópteros de papel, tratamos de probar, ¿no? Cómo la interacción era mucho más importante que el factor de parcela en sí. Ahora, el caso práctico, el curado del papel, como les acababa de mencionar, una papelera desea mejorar la resistencia de la tensión y optimizando dos variables, ¿no? La temperatura, que es el factor difícil, y la fórmula, ¿no? Entonces, se propone un diseño de tres bloques, lotes de producción, se selecciona la temperatura, se procesa el lote, y dentro de cada lote se asignan aleatoriamente las cuatro fórmulas, ¿no? Para el papel, en todo caso. Bueno, aquí también el modelo matemático formal, como estamos tratando como, bueno, con varios bloques, repeticiones, por así decirlo, del experimento, tenemos aquí tenemos temperatura, ¿no? Una, dos y tres temperaturas y tenemos cuatro factores, entonces aquí vamos a tener una combinación de cada una de estas, ¿no? De los efectos fijos del factor A, de los efectos fijos del factor B, de las interacciones, obviamente, como por ejemplo aquí cito, ¿no? Las de A y B y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos factores que tenemos que calcular, ¿no? El error de las parcelas principal y el error de las subparcelas, a diferenciarse, ¿no? El análisis de la varianza, bueno, simplemente nos va a dar eso que estamos tratando de buscar, cuál es la mejor combinación, ¿no? Y cuál es esa interacción quizá que nos está brindando mayor información acerca de cuál es la fórmula correcta para em, obtener un papel de mayor resistencia como es lo que estamos tratando de, tra- de obtener, ¿no? Como variable de respuesta. Entonces, para eso también vamos a correr aquí nuestro modelo para ver todos estos detalles que había mencionado y nuevamente, bueno, vamos a ejecutarlo. Vamos a esperar a que se ejecute. Y aquí están, ¿no? Las interacciones, la variabilidad por parcela, esto de acuerdo a cada temperatura, ¿no? Que teníamos, ahí habíamos mencionado en realidad. Bueno, aquí están los niveles, es muy parecido a la parte anterior. Vamos directamente con la parte de los datos que se han simulado, pero sobre todo lo que nos importa aquí es la tabla NOVA, ¿no? Lo más importante. Para nuestro caso, encontramos que el factor A es significativo, hay diferencias, pero más importante aún en el factor B, la interacción A por B. Aquí estoy con una tabla resumida porque es la que más información, o las partes, perdón, que más información nos dan, que la interacción A-B es la más significativa de todas, ¿no? Y es la más importante. ¿Qué quiere decir esto? Que para el nivel de 100 grados encontramos una mayor diferencia en cuanto a la resistencia a la tensión, que es nuestra variable de respuesta, con la interacción del factor B, ¿no? Para este caso, sí hay importancia en cuanto al- a la interacción que hay entre la temperatura y la fórmula. O sea, es muy importante entender cómo varía la temperatura, o perdón, es más importante entender cuán importante es la fórmula para cada nivel de temperatura, ¿no? Importa mucho. Y eso es lo que estábamos tratando de mostrar. Si yo desgloso aquí esto, bueno, esto no lo he podido simular, pero se hacen demasiadas comparaciones que no vienen al caso, ¿no? Entonces, era lo más importante que quería mencionar. Vamos a cerrar esta ventana de aquí y vamos a pasar con la tercera parte. Y para esto, bueno, se nos pide analizar el paper del profesor y Chuktaya. Entonces vamos a colocar aquí rápidamente este paper. Y bueno, aquí lo que bueno, es muy similar en realidad. Vamos a tratar de colocar aquí, bueno, perdón, este no era, me parece. A ver un segundo. Vamos a descargar aquí nuevamente la parte que nos interesaba, porque me parece que no la he descargado de manera correcta, ¿no? Entonces, vamos a
descargarla bien. Ya, ahí está. Entonces, vamos a ejecutarla en mi pizarrita. Listo, aquí está. Evaluación experimental de hiperparámetros de un árbol de regresión mediante el diseño de parcelas divididas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño análisis y una pequeña conclusión y crítica, ¿no? El problema de la investigación dentro del contexto es el ajuste de hiperparámetros tuning. Es crítico en el machine learning, o sea, métodos tradicionales como grid search, random search se enfocan en la optimización, pero carecen de un marco estadístico para explicar la causalidad y la variabilidad, ¿no? Si hay correlación y si la varianza o analizar la varianza en este caso, ¿no? La hipótesis de los autores es el proceso de entrenamiento, tiene una estructura jerárquica de varianza. La elección de los datos, bueno, la partición introduce un error ambiental difícil de controlar. Aquí ya estamos enmarcando algo, ¿no? La parcela y los hiperparámetros producen variabilidad controlada dentro de estos datos, ¿no? Lo que nos atañe un poquito a la subparcela. Bueno, en realidad es eso, ¿no? Entonces la propuesta es utilizar un diseño de parcelas divididas en lugar de un factorial completo simple, ¿no? Porque genera muchas más dificultades hacerlo con un factorial. Bueno, aquí están las parcelas principal y la subparcela, el factor A, el particionamiento, y el factor B y C, los hiperparámetros, ¿no? Se ajustan sobre la misma partición. Estos son los dos factores de subparcela, el max dip y el min samples, y el factor A, el particionamiento, las semillas, ¿no? Es el que se toma como parcela principal. Bueno, para nuestro modelo estadístico tenemos aquí dos subparcelas y tenemos una parcela, ¿no? En este caso, aquí está el modelo matemático que se propone, donde lo crucial, como se marca aquí, es el error, siempre el error de la parcela y de la subparcela, ¿no? Bueno, y el coeficiente de determinación sobre el set de pruebas, nuestra métrica o nuestra variable de respuesta. Bueno, el análisis de resultados lo vamos a ver en la tabla NOVA. Bueno, se demostró que ignorar el error de la partición usando un factorial simple llevaría a subestimar el error estándar, declarando significativos efectos que quizá no lo son. Inflación del error tipo 1, ¿no? Bueno, las conclusiones, antes de simular, vamos con la validez del diseño, la importancia de la interacción y la robustez, ¿no? Esto es algo que se cita en el paper, pero vamos a repasarlo rápidamente. El diseño split plot es adecuado para experimentos de machine learning, donde el remuestrado de datos es computacionalmente más costoso, estructuralmente más impactante en el cambio de hiperparámetros, ¿no? Y para eso tomamos a la semilla como parcela principal. La importancia de la interacción 2 no basta con optimizar MaxDip por separado, su rendimiento óptimo está condicionado por el min samples. La robustez del modelo permite encontrar una configuración de hiperparámetros que es robusta a las variaciones de los datos de entrenamiento, ¿no? Ahora, crítica metodológica después de las simulaciones que he visto y algunas limitaciones. Bueno, el primero es el supuesto de la normalidad en R2 y el segundo split plot versus cross validation, ¿no? El paper utiliza ANOVA sobre el R2, pero el R2 está acotado menor o igual a 1 y su distribución no puede ser normal, específicamente cuando los modelos son buenos y el sesgo tiende a 1. Entonces, para esto se sugiere que se debió aplicar una transformación, ¿no? Pero eso no, ya escapa a mi conocimiento por el momento, pero nos pide, o investigando un poco, encontré estos dos modelos, ¿no? Logit y el Fisher, o usar modelos lineales generalizados. Dos, Speedplot, bueno, el punto dos, el diseño de parcelas es análogo a un fold cross-validation repetido, pero la NOVA asume una independencia entre bloques que el cross-validation viola, ¿no? Entonces el paper, perdón, no discute extensamente la ventaja práctica sobre un simple grid con cross-validation. Bueno, crítica, vamos a verlo aquí, costo del diseño factorial y alternativa moderna. Bueno, como veredicto, en mi caso el trabajo es bueno y excelente para entender el comportamiento del algoritmo, pero quizá menos eficiente para la pura predicción, comparado con métodos modernos de búsqueda estocástica, que son los que normalmente, investigando un poco, son los que más se aplican. Ahora, vamos a pasar nuevamente aquí a ejecutar el modelo para este caso. Vamos a colocar aquí un pequeño modelo que he simulado de Machine Learning, aplicándole estos, ¿no? De parcelas divididas. Entonces vamos a esperar que corra rápidamente y aquí está el efecto de la partición, ¿no? El efecto de este gráfico en cada color es una partición de datos semilla distinta y si las líneas están separadas verticalmente significa que los datos influyen mucho en el factor R. Eso quiere decir que hay
el error de la parcela es alto. Si las líneas suben, significa que el hiperparámetro a profundidad es óptimo y mejora el modelo. Esto lo vamos a ver ahora en la tabla NOVA, en donde se cita todo esto porque vamos a encontrar que, miren, la semilla no es significativa. Entonces, eh, o sea, no hay diferencias. Y en el caso del MaxDeep sí la hay, pero en la interacción no vamos a encontrar eso, en la más importante en este caso, ¿no? El dataset es el mismo, es lo que había mencionado. Y el diagnóstico, bueno, aquí de acuerdo a la cantidad de réplicas podemos aumentar esto y hacer que se ajuste un poco mejor, ¿no? Pero lo que queríamos demostrar es aquí lo más importante, la no diferencia significativa de la semilla y en la interacción tampoco, ¿no? Pero en el caso del Max Deep sí, y eso es más importante al final. Bueno, espero que el video les haya sido de su agrado. Muchas gracias. Buenas noches.